Muy buenas noches, ¿cómo les va a todos? Les damos la bienvenida a otro programa de Quiero que me expliquen. Como ustedes saben, vamos a estar repasando los principales temas de la semana, vamos a intentar adivinar las cosas que pueden ocurrir en los próximos días y vamos a cerrar con una entrevista, como siempre, para dentro de un ratito. La semana marcada obviamente por la resaca mundialista, lo que pasa después del Mundial, la pelea de vuelta heroica malvinesca contra los fondos buitres, Cristina en Brasil, Amado Vudú de presidente, aparentemente no tocó ningún botón equivocado, así que aquí estamos. Y vamos a arrancar directamente con una de las secciones características del programa. Vamos a arrancar con el ¿Qué lo tuiteó del día? Dale. El ¿Qué lo tuiteó del día es de Javier Mascherano, horas después de la llegada de la selección a la Argentina, demostrando que no podían ir al obelisco porque dijeron ahí, Mascherano lo dijo claramente, no les habían garantizado la seguridad en el obelisco. ¿Qué quiere decir esto? Que ni la Policía Federal, ni la Metropolitana, ni la Gendarmería, ni Milán, ni no sé nadie, podía organizar una fiestita ahí en la 9 de julio porque se caía el país a pedazos. Parece que había 50 vándalos que impedían a las fuerzas del orden organizar una fiestita de celebración postmundial. Muy impresionante, ¿eh? Un reconocimiento de la incapacidad pública notorio. Nadie le dio mucha bola porque, bueno, ya está, ya había pasado, hablábamos solo del lío del domingo. Fue un reconocimiento de la incapacidad pública asombroso, asombroso. Ahí estaba el gobierno diciéndole a los muchachos de la selección que habían peleado heroicamente en el fútbol, que no se podía organizar una celebración. No se puede. Yo en realidad creo que no quieren que haya gente en la calle, que la gente los vote y después que se guarden, que se estiren, que se escondan en su casa en lo posible. Bueno, vamos a pasar a la segunda sección. Vamos a arrancar con Lo tengo grabado. Dale. Fue el único orador. Mucho se ha hablado de esto, el no saludo de Florencio Randazzo a Amado Vudú, después Vudú que le dice al oído, mirá que nos está mirando Cristina, y ahí se ríe un poquitito Randazzo. Todos lo saludan medio incómodo, haciéndose los obligados, pero el plato fuerte obviamente que fue el de Florencio Randazzo. Randazzo que después de esto, increpado por algunos periodistas en Córdoba, dijo, bueno, yo en realidad saludo porque a mí en mi casa me enseñaron que no se le puede negar el saludo a nadie. Casi como despreciándolo, como intentando salvarse, porque eso es lo que estaba haciendo Florencio Randazzo. Es decir, yo con Vudú no tengo nada que ver. Ahora, ¿a Cristina sí la vas a saludar, Florencio? ¿O también ahí te vas a hacer el guapo? Es muy delicado esto del no saludo, porque es un ministro del gobierno y Amado Vudú es el vicepresidente. Él puede no saludarlo o saludarlo con cara de traste. ¿Y nosotros qué hacemos? Los ciudadanos de pie, ¿qué hacemos? Raro, rarísimo. Bueno, seguimos con las secciones. Vamos a ¿Qué lo tuiteó? Segunda parte, dale. Soy peronista, maradoniano, populista, negrero, etcétera, dijo Juan Cabandier. Ante la disyuntiva planteada por Domingo Faustino Sarmiento, yo estoy con la barbarie. Más allá del etcétera ese que es inquietante, no sé si quería decir, no sé, podría haber sido nazi, fanático de los pedófilos, qué sé yo. Bueno, pero esta cosa de reivindicarse negrero, ¿qué tendrá empleados en negro en la legislatura? Esta cosa de reivindicar la barbarie, ¿qué quiere, que cortemos cabezas en la plaza pública? Muy desopilante el tuit, estuvo circulando esta semana. Ahora en el gobierno dicen que en realidad no es un tuit de estos días, sino que es un tuit retuiteado de uno que había escrito en el 2010. Lo que en realidad no lo salva a Cabandier. En todo caso, lo que dice es que su ignorancia data de 4 años atrás, ¿no? Bueno, vamos a otra sección, a Destapando la Sábana. Notorio esto, un informe de la policía, de la prensa brasilera, mostrando el de remera blanca es un alto dirigente de la AFA que anda vendiendo entradas como si fueran caramelos o droga. Bueno, está vendiendo entradas en este caso para el partido de cuartos contra Bélgica.
También dicen que vendieron para la semifinal. Ahí estaba el gol de Higuaín cuando la metía adentro. No somos un equipo, somos un país que revendemos entradas, por supuesto. No somos un equipo, somos un país que revendemos entradas, que siempre tenemos un atajo para conseguir cosas, una puerta que se abre en exclusiva, un VIP, un país de vivos, somos bárbaros nosotros. Y ahí estábamos demostrándole al mundo que siempre podemos hacer alguna travesura por ahí. Increíble. A ver, es un delito además eso, ¿eh? Es un delito. ¿Pasará algo? ¿No pasará nada? Grondona, ustedes ya saben, dice todo pasa y sigue para adelante. Bueno, nos vamos a la entrevista. Ya tenemos a nuestro invitado sentado en el living de Quiero que me expliquen. Nos vamos recordando un momentito lindo de esta semana cuando Cristina mandó al sanatorio a uno de los subcampeones del mundo. Dale. Por ahí donde que es tan chiquito, ahí estás, Pipita. Yo te recomendaría que una semana más te hicieras una resonancia magnética porque el golpe que recibiste ayer, hermano, la patada y la trompada en la cabeza, mirá que me pasó a mí un hematomas, Dios no lo permite, la Virgen tampoco, ¿viste? Que no te pase nada, pero que te controle bien el equipo médico, porque la verdad que te trompearon lindo, querido. Pero bueno, son las cosas que pasan en un campo de juego, ¿no? Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Los grandes cambios empiezan un día. Un día que pones la basura en el contenedor y haces que todo esté un poquito más limpio. Llegó el día. Somos muchos los que ya empezamos a hacer una ciudad verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Desde hace 10 años en APOC tomamos la decisión de impulsar y apoyar el arte con fuerte contenido social, en el entendido que nos hace mejores personas, más solidarias y más sensibles. Ya estamos con nuestro invitado, le damos la bienvenida a Quiero que me expliquen a Fernando Iglesias, que, ¿cómo anda Fernando? ¿Bien? ¿Qué tal, Tato? ¿Bien? Ex diputado del ARI, ahora nos va a contar en qué anda fabricando un nuevo partido, ahora nos va a contar. Es uno de los primeros políticos que armó lío en Twitter, hace ya bastantes años, ¿no? ¿Ah, sí? Y es uno de los tipos que más se enojó con el kirchnerismo y que más enojo generó el kirchnerismo. Está bien eso, ¿no? Sí, son dos buenos títulos, ¿no? Yo te avisé, podría decir, ¿no? Por lo menos. Sí, yo claro, te decía antes de entrar al aire que sos un tipo muy calentón, te calentaste con esta época, ¿no? Yo a veces me asombro de estar tan tranquilo. Me parece que el grado de escándalo de la mafia, de la mafia de incapaces, además, que tenemos en el gobierno, merece que estemos enojados, indignados. Me asombra a veces la paciencia que tenemos ante algunas cosas cuando perdemos a veces el control en cosas que no deberíamos, ¿no? ¿Vos arrancaste política en qué año? Mirá, yo en el 2006 empecé a trabajar con la coalición cívica que se estaba formando
en lo que me ocupo, que son sobre todo temas internacionales relacionados con la globalización y la política internacional. Y después me ofrecieron formar parte de la lista de diputados del 2007 y fui diputado nacional de la coalición cívica entre 2007 y 2011. En el 2011 no reelegí, yo estaba segundo en la lista, entró solamente la primera de la lista y me quedé afuera y bueno, seguí con lo que son mis trabajos. Yo dirijo una ONG, escribo artículos periodísticos, formo parte de un movimiento internacional, el Movimiento Federalista Mundial, escribo mis libros y ahora estoy en dos grandes proyectos. A nivel nacional, Cultura Porteña, que es un nuevo espacio político, y a nivel internacional, la creación de una Corte Penal Latinoamericana, de la cual soy el director de una campaña que está empezando ahora. Decime una cosa, para armar estás armando un partido político desde cero. Sí, un partido político que no es un partido político, es decir, un partido político que no tiene la ambición ni de gobernar la ciudad, ni de gobernar el país, se llama Cultura Porteña, y la idea es que hay mucha gente de la cultura, intelectuales, periodistas, artistas, que la gente reconoce y ha reconocido como defensores de la República y de denunciantes de la corrupción, cuando buena parte del espectro político callaba. A mí me parece que es gente que sería bueno que formaran parte de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires o del Congreso Nacional, creo que tienen mucho para aportar. ¿Y cómo se hace eso? ¿Que vas a tener que ir a la justicia a presentar una lista de candidatos, una lista de adherentes? Hay que arrancar por esto, que es lo que estamos haciendo. Tenés que tener 4.000 avales para poder tener un reconocimiento provisorio y presentar una lista a la legislatura de la ciudad. O de 4.000 afiliaciones para presentar una lista en el Congreso Nacional. Ah, Congreso Nacional. En el Congreso Nacional. Entonces, lo que estamos haciendo es eso. Tenemos una página que se llama culturaporteña.com, donde la gente puede entrar, poner los datos y dar o la afiliación o sobre todo un aval ciudadano, que simplemente no es una afiliación, es simplemente decir yo estoy de acuerdo en que haya un espacio en el cual mañana haya una lista de gente perteneciente a la cultura porteña que pueda presentarse en el 2015 elecciones y formar parte de la legislatura. Lilita y la gente del área ahora Frente UNEN. No, básicamente yo estoy muy orgulloso de haber formado parte de un bloque que fue en el momento de mayor euforia por el kirchnerismo. Fue una roca fuerte en la que se apoyó a la oposición. Siempre fuimos críticos, siempre nos opusimos a las mayores líneas que llevaba este gobierno. No nos equivocamos, lamentablemente las cosas que se veían venir se produjeron. Estamos pagando las consecuencias de la irresponsabilidad de estos últimos 10 años y yo estoy muy orgulloso de eso. Ahora simplemente estoy armando un espacio propio y después veremos. Yo creo que, ya lo he dicho varias veces, que las dos grandes alas republicanas de la política nacional, una de centro derecha que es el PRO y una de centro izquierda que es el FAUNEN, deberían no confluir en una alianza, pero sí utilizar las PASO para dirimir una sola candidatura opositora al peronismo. El no peronismo. Y me parece que la alternativa que en el 2015 sí vamos a abrir un tercer ciclo peronista, después de los 10 años de Menem y de los 12 de los Kirchner, vamos otra vez a confiar en el peronismo, en Massa, se está en haciendo Scioli. fuerte. En las encuestas están marcando que hay un voto no peronista ahora que antes no existía. Y me parece que es razonable, porque me parece que estamos pagando, van 23 años de gobiernos peronistas sobre 25, me parece que el verso de que todo lo malo pasó en los 2 años de la Alianza ya no se lo puede creer nadie, y me parece que hay que buscar un gobierno republicano con sustentabilidad. Y para eso es decisivo definir un solo candidato en las PASO, para que ese candidato llegue al balotaje, por lo menos, pueda llegar a gobernar el país y después pueda gobernar, que tiene que haber un acuerdo de gobernabilidad republicano para defender un gobierno republicano frente a lo que siempre ha hecho el peronismo contra Alfonsín y contra De la Rúa, ¿no? Escuchame, vos fuiste técnico de vóley, contame un poquito de eso. Bueno, yo fui jugador de voleibol, llegué a jugar en primera. Gané ¿Cuánto medís? No mucho, 1,83, era uno de los problemas. ¿Eras base o eras...? Jugaba un poco de todo. Si hubiera habido líbero en aquellas épocas, hubiera sido un muy buen líbero. Claro, porque ahora se usa el líbero. Claro, antes no existía. Entonces yo me la rebuscaba un poco de todo. Era bueno para leer el juego, jugaba bien. Pero cuando había que saltar estabas 10 en la red estaba abajo, complicado. Jugaba de armador, también tenía problemas porque mis manos son pequeñas y eso da menos control de la pelota. Así que me las rebusqué. No sé cómo llegué a primera. Es culpa de tu vieja, todo es culpa de la madre, de la herencia genética. No, al contrario, yo estoy muy agradecido siempre a mi mamá por muchas cosas. Llegué a jugar en primera, a ganar un ascenso a primera con Independiente. Jugué en un equipo que fue subcampeón de primera, Ferro.
Ferro, era suplente. Y después me fui, trabajé acá, gané varios campeonatos argentinos, me ofrecieron irme a Italia, que era el campeonato más importante del mundo, me fui, trabajé allá en Serie A1, en Serie A2, en B, y bueno, tengo una experiencia en eso, en el campo del deporte, que fue por mucho tiempo. Déjame preguntarte, porque yo trabajo. sé que además sos especializado en entrenamiento de alta competencia. Sí. ¿Qué opinión tenés de la selección y de todo esto que se vio ahora con Mascherano y compañía? Es muy complejo de dar una opinión equilibrada. Yo creo que Argentina tiene... el resultado es excelente, no se puede no valorar. Al mismo tiempo, creo que Argentina tiene el mejor jugador del mundo y 4 atacantes, incluyo a Tevez, con un potencial de ataque extraordinario. Y me parece que Argentina hizo un papel razonable, porque le ganó a todos los equipos que eran claramente inferiores, empató con uno que era más o menos como la Argentina, que es Holanda. Y perdió con Alemania. Ahí hay una gran polémica para hacer. Yo creo que en el potencial individual de Argentina, Argentina tenía más potencial que Alemania. Es decir, si vos ponés, por ejemplo... Pero también es cierto, eso en los buenos jugadores, pero los que son más troncos jugaron a lo mejor que podían jugar, también eso es cierto, ¿no? Yo creo que sí. Sabela fue... De alguna manera logró estructurar finalmente el equipo que él quería, que era un equipo más defensivo que el que querían algunos jugadores. Creo que hay hubo una interna muy fuerte durante todo el campeonato, Sí. Que se notó un poco en el rendimiento de algunos jugadores, por algo nos descollaron jugadores que tenían un potencial mayor. Pero creo que Sabela en lo que fracasó es en esto, que es Argentina fue un equipo siempre desequilibrado. Si atacaba, no tenía una buena defensa, y si defendía, no tenía un buen ataque. De hecho, en los últimos 2 partidos no pudimos hacer ningún gol. ¿Vos ¿no? creés en las metáforas deportivas? ¿Viste? Esta cosa de, bueno, ahora el efecto Sabela, hay que buscar otra forma de conducción. Mirá, yo creo que uno de los pocos saldos positivos, o el único saldo positivo que deja la década ganada, sería si el modelo de deportista deja de ser Maradona y es Mascherano. Claro. Eso ya sería una gran cosa para un país como este. Ahora, yo desde ese punto de vista le estoy muy agradecido a los jugadores, incluyo a Sabela, porque no pegaron patadas, no usaron bidones para drogar a los adversarios, no hicieron goles con la mano. Y sobre todo no se lamentaron. Acá el único que se lamentó, hubo una situación dudosa que fue el penal, el de Higuaín. El de Higuaín, para mí no fue penal. Sí, es discutible. Es discutible, pero yo no he escuchado lamentarse a nadie excepto a la Presidenta de la Nación, que en su pequeña locución que vos Cuando mostraste, lo manda a Higuaín a hacerse una resonancia. retomó todas las partes horribles. Primero, Porque el victimismo. Eso te iba a decir, tenemos la tendencia al victimismo y a la malvinización de todo. Exactamente. ¿Eso es el kirchnerismo o es el argentino? Bueno, hay una rima, ¿no? No por nada tenemos un gobierno como el que tenemos, no por nada sacaron el 54%, no por nada quienes denunciábamos a este gobierno fuimos tan maltratados, cosa que vuelve a decir la presidenta. La presidenta cuando dice, nadie creía en este equipo, al contrario, yo creo que la gente tenía muchísima ilusión. Sí. Lo que había era críticas. Pero como la presidenta... había precaución incluso. La presidenta identifica, creer en el equipo, creer en el gobierno, creer en el país, es no criticarlo. Esa es su concepción autoritaria. Sí, es el fanatismo. El fanatismo, el delirio de unanimidad, como dice Sebrelli. Ahora, yo creo que ese es uno de los problemas de Argentina. Hay una relación en esto de no permitir la crítica, creer que el que critica quiere que al país le vaya mal, o al gobierno le vaya mal, con que la Argentina después anula esta crítica y después no tiene corrección, después se pega contra la pared. Los demás países también cometen errores, pero como no anulan la crítica, después los gobiernos van acomodando. Acá nosotros arrancamos con $1 vale $1, y no paramos hasta que nos pegamos contra la pared que nos dicen, no, mirá, no vale $1. Arrancamos con que el kirchnerismo es fantástico y hasta que no lleguemos al default que se viene ahora, no vamos a parar. Entonces, esta concepción totalitaria, unanimista, de que no se puede criticar, está directamente relacionado. Estas euforias mundialistas, malvinistas, del 78 cuando ganamos el Mundial, están directamente relacionadas con las grandes crisis, porque nos empezamos a transformar como sociedad en una barra quilombera que no deja de alentar, en vez de tener una capacidad crítica. Déjame hacerte una pregunta, porque yo siempre te miré a vos con tus reacciones ante el kirchnerismo, que les contestabas por mail, que te peleabas en la tele y demás. A mí me pasó una cosa muy similar, o sea que los medios de comunicación fuimos también víctimas de toda esta locura. Los periodistas, los medios, que cada uno se arregle, los periodistas, y
en mi caso, mi primera reacción fue el enojo, la bronca. Y de golpe me empecé como a reír un poco. Como que cambié de estrategia básicamente porque ya me parecieron bastante absurdas. Las 6, 7, 8 dejó de enojarme, me pareció bizarro y me empezó a causar gracia. ¿Vos en algún momento te pasó algo así? ¿O cómo fueron virando tus emociones a medida que pasaba el kirchnerismo? Bueno, al principio fue muy duro, es decir, fue muy duro sentirse decir, tratar de alertar a una sociedad que parecía desprevenida, por lo menos el 54% que hasta hace muy poco votó a Cristina, y sentirse decir lo mismo que dice la presidenta, no quieren al gobierno, no quieren al país. Esta misma cosa que usaba la dictadura, ¿viste? Sí, bueno, toda la vida. La misma, claro. La campaña anti-argentina, criticás al gobierno, estás en contra del país, los argentinos somos derechos humanos. Yo en esto veo una similitud muy grande entre el partido populista, el peronismo, y el partido militar, que siempre se presentan como conflictivos o como si estuvieran en conflicto y tienen una base de razonamiento. Si yo no, desde luego, lo que hizo el partido militar con el genocidio. El peronismo del 55, del 50. Todo el peronismo, todo el peronismo tiene una. No, yo creo que todo el peronismo tiene una concepción muy autoritaria, muy unanimista. La patria son ellos, criticarlos a ellos es criticar a la patria, y la palabra que resume esto es gorila. Gorila quiere decir a la vez el que critica al peronismo y el que está en contra del pueblo y en contra del país. Y esa es la forma en que ellos razonan. Y me parece que nosotros, los argentinos, hemos dado un gran paso adelante cuando recuperamos la democracia, sacándonos por métodos democráticos de encima al partido militar, y tenemos el desafío para adelante de recuperar también la república, sacándonos de encima al gran partido populista, y es no solo votar, sino votar bien. Y creo que en el 2015 esta es la verdadera polaridad política. Si vamos a ir a una república con todos sus defectos, con todos los defectos de muchos dirigentes, pero a una república, o vamos a apostar para abrir un tercer ciclo peronista. ¿Cómo quedaron los partidos después de este tiempo? Te hablo ya después de este tiempo, en realidad nos queda un año y pico de kirchnerismo, pero bueno, da la sensación de que ya hay un cambio de época, o que estamos en el momento de la transición de un cambio de época. Así como los periodistas quedamos destruidos después de esta época, ¿cómo quedaron los políticos, los dirigentes? ¿Qué sé yo? ¿Se juntan a una peña, se agarran a piñas o pueden hablar? No, yo creo que los partidos, las instituciones han quedado muy dañadas. Ha quedado dañada la justicia, el Congreso, todo ha quedado, las instituciones como la AFA o como la CGT también han quedado dañadas y cooptadas por mafias. Los partidos políticos también han sido dañados por todo este bendito proyecto unanimista. Pero yo veo con cierta esperanza, yo creo que empiezan a perfilarse, yo creo que las dos grandes fuerzas políticas progresistas son el liberalismo y la socialdemocracia. El centro derecha liberal, republicano, democrático, y el centro izquierda también liberal, que incorpora la libertad como un valor democrático y republicano y no populista. Y me parece que el PRO por un lado y el Frente Amplio UNEN por el otro son dos embriones que pueden conformar dos fuerzas políticas que están presentes en casi todos los países y que en la Argentina los ha borrado la historia, porque el lugar de uno lo ocupó el partido militar y el lugar de otro lo ocupó el partido populista, con consecuencias que son evidentes. Este país somos un enorme fracaso, un país con un extraordinario potencial que nunca ha logrado transformarse en lo que podría ser. Y ojalá sea así, ojalá el PRO sea una fuerza de centro derecha y el Frente Amplio UNEN una fuerza de centro izquierda, como las que hay, sin ir más lejos, en Chile o en Uruguay o en Brasil, ¿no? Sí, da la sensación de que más allá de todos los partidos en la Argentina tiene un futuro bastante razonable por la macroeconomía y demás, ¿no? Por el mundo que demanda alimentos. Mirá, ¿Qué pensás vos sí y no. Yo creo que el factor político es decisivo. La Argentina enfrenta un problema serio que es el auge de las mafias y el auge de las mafias ligadas a la droga y al narcotráfico. A mí me parece que el centro de este problema está en el conurbano y me parece que la idea de votar al presidente, al candidato presidencial de la Liga de Intendentes del Conurbano, el señor Massa, no es una buena idea, y tampoco es una buena idea votar al peronismo de la provincia de Buenos Aires en la persona del señor Scioli. Me parece que sí, que todo esto que podría ser puede frustrarse si nosotros esquivamos Venezuela para terminar en México, ¿no? Y me parece que ahí es donde se abre una alternativa que es tercer ciclo peronista, con una cosa distinta, porque está claro que ni Massa ni Scioli van a hacer lo mismo que Kirchner, pero Kirchner tampoco hizo lo mismo que Menem, ¿no?
Y me parece que la amenaza de la droga y de las mafias entrando es una amenaza grande a ese proyecto que hay decimos. algo que dice el peronismo en su defensa, es que ninguno de los otros partidos tiene presencia en los barrios pobres, en los lugares de la pobreza, en el conurbano profundo. ¿Qué decís de eso? Me parece que la crítica en ese sentido de los otros partidos, en ese sentido es válida. Ahora, cuando dicen presencia, ¿a qué se refieren? Porque está claro que el peronismo creó una gran fábrica de pobres que le ha permitido gobernar y perpetuarse en el poder y establecer una hegemonía. 23 de 25 años, los últimos, desgraciados 25 años, ha gobernado el peronismo. Ahora, ellos han pasado de la fábrica de pobres a la fábrica de lúmpenes, a la fábrica de marginales. Antes era gente pobre pero que tenían una inserción laboral. Ahora llevamos 2 o 3 generaciones de gente que no trabaja, que vive de subsidios, que son víctimas y que son clientes de este sistema. Entonces, cuando esto lo hemos visto, volviendo al Mundial, en los festejos. Es decir, en ningún lugar del mundo han festejado, en todos los países, han festejado en Colombia, han festejado a sus elecciones. Lo que ha pasado acá, el festejo en el cual el gobierno no puede garantizarle a la selección la seguridad mientras se prende fuego el obelisco, esa es la fábrica de lúmpenes que cada vez es más grande, que cada vez es más difícil de solucionar. Entonces el peronismo, cuando dicen esto que los demás partidos no están, la verdad que se tendrían que fijar para qué están ellos, porque están ahí no para ayudar a esta gente, están para usarlos clientelísticamente, para degradarlos y para reducirlos a la servidumbre política y social. Fernando, por último, ¿qué imaginás del año que viene? Del año que se termina ahora, ¿no? De esta etapa final. Yo veo 2 escenarios. Yo creo que así como vamos, es decir, con PRO y el Frente Amplio unen, divididos, llevando 2 candidatos a la primaria, hay un serio riesgo de que ninguno de los 2 llegue al balotaje. Fue lo que pasó en el 2003. ¿Vos te acordás? Candidato peronista de izquierda y candidato peronista de derecha. Eran Kirchner y Menem. Que ahora Massa Scioli. Massa Scioli o Massa Randazzo o el que sea. Y uno de centro derecha y uno de centro izquierda, que eran López Murphy y Carrió, y ahora serían el de UNEN y el del PRO. O sea, vos decís que tienen que ir juntos a la PASO. No tienen que juntarse y formar una alianza, tienen que mantenerse como lo que son, un embrión de un grupo de centro derecha y un embrión de centro izquierda. Peronismo contra el resto. Pero después tienen que darnos la oportunidad a nosotros los ciudadanos de decidir si el candidato frente al peronismo va a ser de centro derecha o de centro izquierda, ponerlo en el balotaje y tener un acuerdo de gobernabilidad para sostener ese gobierno que el peronismo va a intentar destruir mediante las instituciones civiles, como hizo en 1989 y como hizo en el 2001. Así de provocador es Fernando Iglesias, nuestro invitado de esta noche. ¿Por qué provocador? Estuve amable. Chao, gracias por venir. Gracias. Nosotros nos encontramos la semana que viene aquí en Quiero que me expliquen. Chao.